Buenas tardes, profesora Yolanda Pinto. Mi nombre es Nayeli Jara Romero. A continuación pasaré a explicar las preguntas del caso 1 del curso Ley Penal y Teoría del Delito. En relación a la pregunta 1 sobre qué principio se aplicaría, se podría aplicar el principio de ubicuidad. Esto porque un extranjero de nacionalidad chilena violó y secuestró a una persona de nacionalidad peruana aquí en suelo peruano. Por ende, sería aplicable la ley penal peruana. Asimismo, también podríamos aplicar el principio de extraterritorialidad y posteriormente el principio de personalidad pasiva a los hermanos chilenos, es decir, se le aplica la ley penal peruana ya que apuñalaron a Victoria Los Molosos en suelo chileno. Posterior a ello, el principio de personalidad activa podría ser aplicable a Venancio Rivadeneira por el delito de tráfico de monedas y billetes falsos, esto encontrándose en el artículo 254 del Código Penal, ya que lo cometió en otro territorio fuera de Perú. Sin embargo, también es necesario mencionar que Venancio es congresista de la República, por ende, presenta inmunidad parlamentaria, tipificado este también en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Por último, aplicaríamos el principio de universalidad, ya que como ha sido explicado, los hechos delictivos fueron cometidos tanto en suelo peruano como en suelo chileno. Por ende, en base a este principio, lo que nos señala es que no importa la nacionalidad ni del autor ni del titular del bien jurídico, siempre y cuando los delitos que se han cometido sean protegidos y estén protegidos mediante tratados internacionales. Efectivamente, sí se podría aplicar la ley peruana, teniendo en cuenta, una vez más, el principio de personalidad pasiva, ya que, como ha sido mencionado, se dio en agravio de un nacional y posteriormente podríamos solicitar la extradición de los hermanos chilenos para que sean procesados también por el delito de secuestro y de violación de la libertad sexual, además de haberle causado graves lesiones en contra de Victoria de los Molosos. Todo ello se encuentra tipificado en el artículo 152 del Código Penal, correspondiéndole una pena no menor de 30 años en relación al inciso 11, cuando se comete por dos o más personas, y el inciso 13, cuando la víctima se encuentra en estado de gestación. En relación a la pregunta 3, si es que se tendría vigencia la ley penal peruana en relación a todos los delitos que se han cometido, sí, sí tiene vigencia nuestra ley penal, ya que cuando se han cometido todos los delitos como el secuestro, violación de libertad sexual, el delito de tentativa de feminicidio, entre otros, la normativa peruana ha estado vigente y por ende no ha cambiado y tendría que sancionarse con dicha ley, con dicha norma. La pregunta 4 nos hace mención si es que este asunto guardará relación con algún mecanismo de cooperación judicial. Sí, efectivamente guarda relación con algún mecanismo de cooperación judicial, esto es la extradición. Sin embargo, para que la extradición se pueda dar, se necesita cumplir ciertos requisitos como la doble incriminación, la cual en el presente caso sí se da. La susceptibilidad de extradición, es decir, que entre Chile y Perú sea posible darse la extradición, y el ingreso de los presuntos culpables a territorio nacional. Una vez aceptada la solicitud de extradición, los presuntos culpables son condenados y le corresponde la pena más larga, en este caso la pena por el delito de secuestro. La pregunta 5, si es que se debe tomar en cuenta las condiciones físicas de la agraviada, sí se debe tomar en cuenta las condiciones físicas de la agraviada, de Victoria Los Molosos, puesto que ella se encontraba en estado de gestación. Y en base al principio de lesividad, artículo 4 del título preliminar, se le impone una pena cuando el hecho criminal haya puesto en peligro algún bien jurídico que se encuentre protegido, en este caso, la vida, tanto la gestante como el concebido, causándole lesiones graves. Por ello, también es necesario evaluarse el artículo 152 del Código Penal, donde se hace mención a la cadena perpetua si es que dentro del secuestro se ha causado lesiones graves. De acuerdo a la participación de Venancio Rivadeneira en el caso, ¿fue correcta o no la intervención? A pesar de que los congresistas presentan inmunidad parlamentaria, como ya ha sido mencionado, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, y que dictamina que no pueden ser procesados ni detenidos por la comisión de un hecho delictuoso, considero que al encontrarse Venancio en otro país y no ser identificado como un congresista peruano, los carabineros actuaron de manera correcta, ya que igual necesitaban intervenirlo puesto que había sido encontrado de modo flagrante. En el supuesto caso que Venancio se haya identificado como un congresista
En este caso, los carabineros no hubieran tenido la potestad ni el derecho de realizarle el registro personal. Respondiendo a la siguiente pregunta de cuál debió haber sido el procedimiento, considerando la participación de Venancio por los delitos de secuestro y de violación sexual, de acuerdo al artículo 93, cuando a un congresista se halla de modo flagrante, se le tiene que poner a disposición del Congreso dentro de las 24 horas. Por ello, lo correcto hubiera sido que las autoridades chilenas debieron ponerlo a disposición de las autoridades peruanas, para que éstas posteriormente lo lleven al Congreso y ahí en el Congreso decidir si es que se le acusa o no por los presuntos delitos cometidos por Venancio Rivadeneira. Respondiendo a las interrogantes y respecto al delito de estafa, ¿se podría aplicar la ley penal peruana? Sí, sí es posible aplicar la ley penal peruana mediante el principio de extraterritorialidad, ya que dicho acto se cometió en el extranjero, produciendo una estafa a una peruana. Además, el principio de extraterritorialidad desencadena el principio de personalidad pasiva, para que pueda ser aplicable la ley peruana a Dante, que ha cometido un delito en Italia en agravio de una peruana por nombre Tomasina. Sin embargo, sería posible aplicar la ley penal peruana solo para el hecho de estafa hacia Tomasina, una empresaria peruana, teniendo en cuenta que el delito de estafa se encuentra tipificado en el artículo 196 del Código Penal. De Dante, de comprobarse su culpabilidad, sería reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Además, el caso puede ser planteado en base al artículo 196 del Código Penal, ya que Dante utilizó hechos engañosos como la enfermedad de su madre para que una persona, en este caso Tomasina, incurra en el error y pueda depositarle una cantidad de 20.000 euros. La acción que puede tomar Perú es pedir la extradición de Dante, puesto que él ya había llegado a territorio italiano. Asimismo, aplicar el principio de personalidad pasiva para que sea sancionado con la ley penal peruana. Por último, en caso Italia niegue la extradición a Dante, se podría aplicar el principio de administración por representación. Continuando con la siguiente pregunta, responder si en caso considere que la ley penal peruana no es aplicable al caso y además explicar los motivos de ser el caso indique cuál ley sería aplicable. La ley penal peruana sí es aplicable, pero solo para el delito de estafa. Sin embargo, para el delito de tocamientos indebidos le corresponde a Brasil, ya que Dante, al encontrarse en un avión privado y habiendo realizado tocamientos indebidos en espacio aéreo brasileño, le corresponde a dicho país sancionar esto en base al principio de pabellón. Por último, respecto al delito de tocamientos indebidos, ¿sería posible aplicar la ley penal peruana, italiana, argentino-brasileña? ¿Sería posible aplicar la ley penal brasileña por encontrarse esta en una aeronave privada? Además, por el principio de ubicuidad, es decir, el espacio en donde se cometió el hecho delictuoso, en este caso el delito de tocamientos indebidos. También se puede aplicar la ley argentina solicitando esta la extradición y aplicando el principio de extraterritorialidad y el de personalidad pasiva, para que Dante sea juzgado en territorio argentino por haber realizado tocamientos indebidos a una de sus ciudadanas. También sería posible aplicar la ley italiana, ello en base al principio de personalidad activa, ya que Italia también sanciona el delito de tocamientos indebidos. Por ello, el principio de personalidad activa se da cuando un nacional comete delitos fuera del territorio. En base a la siguiente pregunta sobre qué país tendría jurisdicción preferente, el país que presenta jurisdicción preferente es Brasil, ya que al momento que se cometieron los hechos se encontraban volando espacio aéreo brasileño, esto en base al principio de territorialidad y el Estatuto de Roma en base al principio de pabellón. ¿Qué medidas se deben adoptar para el sometimiento de Dante a la justicia brasileña? En primer lugar, Brasil puede pedir la extradición y para ello cumplir con los requisitos de doble incriminación, susceptibilidad de extradición y el ingreso del agente a territorio brasileño. En caso de Argentina, este podría aplicar el principio de personalidad pasiva para que de esta manera pueda condenar a Dante
bajo su código penal, ya que él cometió el delito en otro territorio, pero en contra de una ciudadana argentina. Asimismo, también se podría solicitar en caso que la extradición que Argentina solicite sea denegada, ellos podrían aplicar el principio de administración por representación. Por último, para que Dante sea sometido a la justicia, se deberá respetar el principio de culpabilidad, es decir, a través de este principio lo que se busca es demostrar la culpabilidad de Dante. Por ejemplo, a través del médico legista, él tiene que determinar si es que la ciudadana argentina ha sufrido los tocamientos indebidos que se le apela a Dante.